Continuamos con Inmobilia.com. En esta parte del programa me encuentro con Daniel Rodríguez, director general de Tecnosoluciones, con quien hablaremos sobre qué elementos deben tener los portales inmobiliarios para llegar al éxito. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu invitación a este excelente programa. Okay, bueno, muchas gracias a ti. Vamos a comenzar primero explicándole a la audiencia qué elementos deben tener todos estos portales inmobiliarios para que puedan tener éxito en Internet. Seguro, Vanessa. Es bien interesante porque el área inmobiliaria, el área de bienes raíces, es un área donde hay cierto nivel de especialización, ¿no? No se puede hablar de cosas generales dentro del área inmobiliaria como un sitio web estándar donde está el quiénes somos, dónde estamos, un formulario de contacto, sino que cuando se habla de portales inmobiliarios, los portales tienen que tener ciertas características que definen que ese portal pueda servir para comercializar bienes raíces, para comercializar bienes inmuebles, ¿no? Como bien sabes, y como saben muchos, seguramente muchos de los televidentes de este programa, el mercado inmobiliario se puede dividir en dos, en lo que se conoce como mercado primario o de nuevos desarrollos y mercado secundario, que es el mercado de reventa, el mercado de alquileres, el mercado de reventa de inmuebles ya existentes, ¿no? De la misma manera como se comporta el mercado, como se define el mercado inmobiliario, deben estar desarrollados los portales inmobiliarios. Es decir, un portal inmobiliario tiene que tener una sección que hable sobre nuevos desarrollos y una sección que hable sobre el mercado secundario, bien sea para alquiler o bien sea para reventa de inmuebles, ¿no? Las características son diferentes, porque cuando tú tienes, digamos, un proyecto de un nuevo desarrollo, un nuevo urbanismo, por ejemplo, tú tienes que destacar elementos sobre algo que no está construido. Por lo general tú no tienes la construcción, sino que tú tienes, por ejemplo, el rendering en 3D, tienes videos, tienes algunas proyecciones de lo que va a ser el urbanismo que se va a construir, pero tú no tienes fotografías de los apartamentos o de las casas, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando uno habla de mercado primario, tiene que centrarse en las bondades, en las características, en los elementos diferenciadores de mercado que van a caracterizar a ese bien inmueble o a ese nuevo desarrollo, ¿no? Entonces, está más enfocado a futuro. Tiene sobre todo los famosos planos de planta, donde la gente puede escoger en ese nuevo desarrollo, suponte que sea un edificio de apartamentos, los diferentes tipos de apartamentos disponibles, con el metraje, con esa serie de características propias de algo que está en un proceso de construcción. Cuando tú hablas del mercado secundario, las características que se citan son las más típicas, ¿no? A la gente lo que le interesa saber es cuántos metros cuadrados tiene el apartamento, si seguimos con el ejemplo de apartamentos, aunque claramente esto aplica para terrenos, aplica para galpones, para cualquier cantidad de inmuebles. Entonces, tienes que decir cuántos baños tiene, por ejemplo, cuántas habitaciones, ese tipo de características, ¿no? Por lo menos esos dos tipos de mercado van a ir en el mismo portal, pero siempre en un área diferente. En ¿no? áreas separadas, exactamente. En áreas separadas, cuando tú tienes un nuevo desarrollo, es importante que muestres fotografías de la evolución del proceso de construcción. Eso le da credibilidad a ese nuevo desarrollo. Un tour virtual no es más que unas panorámicas animadas que permiten que la gente se sienta como que está asomada por una ventana. Y entonces, en esa ventana, pues, puede hacer este movimiento, ¿no? El movimiento vertical y horizontal. Y por lo general eso se hace con una composición de fotografías que luego se animan y es como una especie de imagen en 360 grados donde uno puede ir navegando, entre comillas, en el inmueble e ir pasando de ambiente en ambiente y sentir un poco qué sentirías si estuvieras allí físicamente. Claro, además ese elemento le da un valor agregado al inmueble que estás vendiendo. Así es. Otra cosa que se utiliza muchísimo y que deberían tener los portales inmobiliarios para tener éxito es hacer uso de la longitud y la latitud, es decir, las coordenadas geográficas donde se encuentra ese inmueble. Hoy en día con cualquier GPS es posible determinar la latitud y la longitud de donde se encuentra un inmueble. Sí, es importante, o sea, es algo nuevo, ¿no? Sí, es bien importante, Vanessa, porque con herramientas como Google Maps, conoces Google Maps, uno puede ver en forma híbrida, es decir, en fotografía satelital o también en planos de distribución de vías, puede ver un sitio sobre el planeta Tierra. Entonces, cuando tú colocas las coordenadas, si el portal inmobiliario es especializado, con solo colocar las coordenadas, él te va a mostrar con el logotipo de la compañía inmobiliaria, te va a mostrar la ubicación exacta de ese nuevo desarrollo o de ese inmueble. Los portales inmobiliarios pueden además mostrar precios, por supuesto, pueden mostrar, hay compañías, por ejemplo, en Venezuela que tienen relación con Panamá o con desarrollos en los Estados Unidos y podrían dividir también sus inmuebles en inmuebles locales o inmuebles internacionales. Existen por lo general motores de búsqueda.
Esos motores de búsqueda permiten buscar los inmuebles según ciertos atributos, desde el metraje hasta la ubicación, pasando por la ciudad, pasando por el precio. Es muy importante que el motor de búsqueda de los inmuebles sea un motor bien completo que permita filtrar en un listado los inmuebles que se adecúan a lo que la gente está buscando. Por último, Daniel, ¿alguna recomendación que tú le puedas hacer a aquella corredor inmobiliario, a las inmobiliarias que nos están observando ahorita? Fíjense, la mayoría de las personas que buscan un inmueble o que buscan cualquier producto en el mundo, ya las páginas amarillas pasaron a la historia. Lo primero que debe suceder es que usted tiene que tener presencia en internet y tiene que estar en Google, y cuando uno lo busca en Google, por ejemplo, en apartamentos en la zona tal de Maracay, por dar un ejemplo, en esas primeras 3 páginas de Google, en esos primeros 30 enlaces, debería aparecer su portal inmobiliario. Hay mecanismos por los cuales es factible hacer eso. Tiene que estar el desarrollo del portal creado en una forma adecuada para que se puedan lograr los primeros lugares en los buscadores. La otra cosa importante es que la gente que no conoce una determinada ciudad necesita características no solamente del inmueble, sino de la zona que está alrededor del inmueble. Cuando me refiero a información en la zona alrededor del inmueble, me refiero desde dónde hay un colegio, desde cuáles son los servicios públicos que llegan al inmueble, cuáles son las áreas turísticas. Hay gente, por ejemplo, que se retira, se jubila en un momento dado y lo que quiere es irse a un sitio donde pueda esparcirse, donde haya una iglesia, donde haya, ¿sabes?, un supermercado cerca, cosas que se faciliten. Entonces, es importante que no solamente en los portales inmobiliarios se hable de los inmuebles como tal, sino que también se hable de las zonas donde se encuentran los inmuebles, porque eso hace que la gente que es foránea a la ciudad donde están los inmuebles tiendan a tomar la decisión de compra más rápido. Fíjate que ese tipo de cosas no hay que decírselo a alguien que ya vive en la ciudad. Claro. Porque a alguien que ya vive en la ciudad, tú le hablas del parque de la esquina o le hablas del supermercado en el otro lado, eso ya lo saben. Pero para la gente que no vive en la ciudad, para la gente que viene de otros lugares, bien sea por razones de trabajo, por razones de jubilación, por razones de cambio de vida, por decirlo de alguna manera, sí es fundamental agregar información adicional de las zonas donde se encuentra el inmueble y del estado en general donde se encuentra el inmueble. Ok, bueno, muchísimas gracias y ustedes continúan disfrutando de Inmobilia.com. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, dándole a conocer el fabuloso mundo inmobiliario y decorativo que traemos cada semana para usted, aquí en Inmobilia.com. Recuerde, es para ti. Este programa fue presentado por Toques Estética Total, Centro Estético Maranata,